El viaje al pasado más trascendental. La saga Caballo de Troya, escrita por J. J. Benítez, es una de las series literarias más polémicas e impactantes de la literatura contemporánea. Desde su primera entrega en 1984, esta obra ha cautivado a millones de lectores con su enfoque único sobre la vida de Jesús. La trama combina un riguroso trabajo de investigación histórica con elementos de ciencia ficción y un enfoque narrativo cautivador que desafía las interpretaciones tradicionales de los evangelios. El concepto central de la saga gira en torno a un experimento militar secreto estadounidense en el que dos pilotos, Jasón y Eliseo, son enviados al pasado mediante un dispositivo de tecnología avanzada, diseñado para realizar un viaje en el tiempo hacia el siglo I de nuestra era. Su misión, observar de cerca la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En este artículo, profundizaremos en los elementos más destacados de Caballo de Troya, su argumento central, los dilemas éticos del viaje en el tiempo, el retrato humanizado de Jesús, y la manera en que Benítez combina lo místico con lo científico para construir una narrativa tan desafiante como inspiradora. El argumento principal de Caballo de Troya. El punto de partida de la serie es un supuesto hallazgo real de unos documentos clasificados entregados al autor por un oficial militar retirado, quien habría participado en el experimento. Estos documentos detallan los registros de un viaje al pasado realizado en 1973, utilizando un artefacto que permite superar las barreras temporales. A través de la tecnología avanzada, Jasón, protagonista y narrador principal, y Eliseo son transportados al año 30 DC, específicamente a los días previos a la crucifixión de Jesús. Los protagonistas son instruidos para observar sin intervenir en los eventos históricos. Equipados con instrumentos médicos y tecnológicos del siglo XX, documentan con precisión científica momentos clave de la vida de Jesús, desde su predicación hasta su resurrección. Sin embargo, la misión se complica debido a los intensos dilemas éticos y emocionales que enfrentan al ser testigos de los hechos más trascendentales de la historia cristiana. Un Jesús humanizado y revolucionario. Uno de los aspectos más impactantes de Caballo de Troya es la representación de Jesús. Benítez describe a un hombre profundamente humano, cercano, compasivo y alejado del estereotipo distante o inalcanzable que a menudo se le atribuye en ciertas tradiciones religiosas. Este Jesús no solo predica, sino que también ríe, llora y demuestra una empatía infinita hacia quienes lo rodean. Además, Benítez presenta a un Jesús revolucionario en su tiempo, alguien que desafía las normas religiosas y sociales de su época, cuestiona la hipocresía de las élites religiosas y ofrece un mensaje de amor universal. Este retrato más íntimo y detallado ha generado tanto admiración como críticas entre los lectores, especialmente por la libertad con la que Benítez interpreta los evangelios. El viaje en el tiempo, ciencia ficción y teología. El concepto del viaje en el tiempo es uno de los pilares narrativos de la saga. Benítez explica con detalle técnico el funcionamiento de la máquina que permite a Jasón y Eliseo trasladarse al pasado. A través de descripciones que combinan ciencia y especulación, el autor logra crear un escenario plausible dentro del género de la ciencia ficción. Sin embargo, la saga no se limita a ser una historia de ciencia ficción. El viaje en el tiempo también plantea profundas reflexiones filosóficas y teológicas. ¿Es ético alterar o intervenir en la historia? ¿Qué impacto tiene ser testigo directo de eventos sagrados en la fe personal? ¿Cómo puede la tecnología moderna ayudarnos a comprender la espiritualidad del pasado? Estos cuestionamientos son centrales en la trama, ya que los protagonistas, aunque entrenados para ser observadores objetivos, se ven constantemente desafiados por sus emociones y su propia espiritualidad al presenciar el sufrimiento y sacrificio de Jesús. La precisión histórica y el contexto cultural. Benítez dedica un esfuerzo considerable a recrear el contexto histórico y cultural del siglo I.
A través de descripciones detalladas, el lector puede imaginar la vida en la Palestina de la época, desde las costumbres judías hasta la ocupación romana. Este nivel de detalle histórico no solo enriquece la narrativa, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre cómo era realmente el mundo en el que vivió Jesús. Aunque el autor se toma ciertas licencias narrativas, su investigación rigurosa le permite ofrecer una visión creíble de los escenarios y personajes que rodearon a Jesús, desde los apóstoles hasta figuras secundarias como Poncio Pilato y Caifás. Impacto y controversia. Desde su publicación, Caballo de Troya ha generado un intenso debate. Algunos lectores lo consideran una obra magistral que combina historia, religión y ciencia ficción de manera innovadora. Otros, especialmente desde ciertos sectores religiosos, han criticado la serie por su interpretación no ortodoxa de los evangelios y la vida de Jesús. A pesar de las críticas, no cabe duda de que la saga ha dejado una huella imborrable en la literatura contemporánea, invitando a sus lectores a cuestionar y explorar temas complejos como la fe, la historia y el impacto de la tecnología en nuestra comprensión del pasado. Conclusión: un viaje más allá de la imaginación. Caballo de Troya de J. J. Benítez es mucho más que una saga literaria. Es una invitación a viajar al pasado y mirar con nuevos ojos a Jesús de Nazaret, no solo como figura histórica, sino como el epicentro de un mensaje espiritual que sigue resonando en el mundo moderno. La combinación de ciencia ficción, teología e historia crea una obra única que desafía nuestras percepciones y nos anima a reflexionar sobre los misterios más profundos de la existencia. La obra de Benítez es un recordatorio de que la fe y la razón no tienen por qué estar en conflicto, sino que pueden complementarse para iluminar nuestro entendimiento del universo y nuestro lugar en él. Así, el viaje al pasado se convierte en una exploración del presente y una meditación sobre el futuro de la humanidad. La trascendencia espiritual de Caballo de Troya. Uno de los mayores logros de J. J. Benítez con esta saga es su capacidad para conectarse con los lectores a nivel espiritual. Más allá de la narrativa histórica o científica, los textos invitan a una introspección profunda sobre la figura de Jesús y el significado de sus enseñanzas. A través de las experiencias de Jasón, los lectores son llevados a reflexionar sobre preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente amar al prójimo? ¿Cómo podemos practicar el perdón en nuestras vidas cotidianas? ¿Es posible seguir los pasos de Jesús en un mundo tan lleno de conflictos y desigualdades? En la saga, la experiencia de Jasón como testigo directo de los milagros y las enseñanzas de Jesús lo transforma profundamente. Aunque comienza la misión como un científico y militar comprometido con los hechos, su contacto con la figura de Jesús lo lleva a cuestionar sus propias creencias y a enfrentarse a una transformación espiritual que trasciende los límites de la misión. Los milagros desde una perspectiva científica. Un elemento fascinante de Caballo de Troya es cómo Benítez presenta los milagros de Jesús a través de los ojos de un observador moderno, equipado con herramientas científicas avanzadas. Jasón documenta eventos como la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y los peces, y las curaciones milagrosas desde un punto de vista clínico, intentando encontrar explicaciones lógicas o científicas. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Jasón se da cuenta de que no todo puede ser reducido a datos o análisis racionales. Los milagros de Jesús no son simples actos sobrenaturales, sino manifestaciones de un poder divino que trasciende la comprensión humana. Este enfoque hace que los lectores se cuestionen la relación entre la ciencia y la fe. ¿Es posible que existan fenómenos que la ciencia no puede explicar? ¿La tecnología avanzada del futuro podría ayudarnos a comprender los eventos considerados milagrosos? La narrativa de Benítez sugiere que la verdadera comprensión de los milagros de Jesús no está en los detalles técnicos, sino en el impacto espiritual y emocional que tienen en las personas que los presencian. El dilema ético del viaje en el tiempo. Una de las cuestiones más profundas de la saga es el dilema ético que enfrentan los protagonistas al viajar al pasado.
Aunque su misión es observar sin intervenir, a menudo se ven tentados a actuar ante las injusticias y el sufrimiento que presencian. Este dilema plantea preguntas fundamentales. ¿Es moralmente correcto presenciar un evento trágico sin intentar cambiarlo? Si tuvieras la capacidad de alterar la historia, ¿lo harías, incluso sabiendo las consecuencias que esto podría tener? Jasón y Eliseo, como representantes de la humanidad moderna, enfrentan estos dilemas en cada momento de su misión. Aunque logran mantener cierta distancia emocional, hay instantes en los que sus convicciones son puestas a prueba, especialmente durante los últimos días de la vida de Jesús. Benítez utiliza este conflicto ético para reflexionar sobre el papel de los seres humanos en la historia. Aunque no podemos viajar al pasado, nuestras acciones en el presente tienen un impacto directo en el futuro. Esta idea surge como un llamado a la responsabilidad colectiva de la humanidad. La influencia de Caballo de Troya en la cultura popular. Desde su publicación, la saga ha inspirado a una amplia variedad de lectores, desde aficionados a la ciencia ficción hasta estudiosos de la teología. Aunque es una obra de ficción, muchos lectores han encontrado en Caballo de Troya una nueva perspectiva sobre los evangelios y la figura de Jesús. Su enfoque único ha llevado a discusiones en seminarios religiosos, clubes de lectura y foros de ciencia ficción. Además, la obra ha generado un impacto notable en la industria editorial, abriendo camino a otras novelas que combinan historia y ciencia ficción. Autores posteriores han seguido explorando conceptos como el viaje en el tiempo y su relación con eventos históricos y religiosos, pero pocos han alcanzado el nivel de profundidad y controversia que caracteriza a J. J. Benítez. Lecciones universales de Caballo de Troya. A pesar de las críticas y controversias, la saga deja un mensaje claro: la humanidad tiene mucho que aprender de la figura de Jesús, independientemente de las creencias religiosas de cada persona. Su mensaje de amor, perdón y esperanza trasciende el tiempo y las fronteras culturales y sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Caballo de Troya también nos recuerda que la historia no es solo un registro de eventos pasados, sino una fuente inagotable de lecciones para el presente y el futuro. Al mirar hacia atrás con una mente abierta, podemos encontrar respuestas a muchos de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Conclusión: un legado literario y espiritual. La saga Caballo de Troya de J. J. Benítez es mucho más que una serie de novelas, es un viaje transformador que desafía nuestras percepciones sobre la historia, la fe. Un legado literario, espiritual y universal. La saga Caballo de Troya de J. J. Benítez es una obra que desafía las barreras tradicionales de la literatura, combinando magistralmente ciencia ficción, historia y espiritualidad para ofrecer una experiencia única y profundamente transformadora. A lo largo de sus páginas, no solo nos transporta al contexto histórico de Jesús de Nazaret, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, valores y la forma en que entendemos la trascendencia y el propósito de la existencia. Benítez logra presentar una figura de Jesús que, aunque se inspira en los evangelios, es redibujada con una humanidad palpable, un mensaje de amor revolucionario, y una conexión universal que va más allá de dogmas o religiones específicas. En esta versión de Jesús, encontramos a un maestro, amigo y guía espiritual que no solo predica, sino que vive el mensaje que transmite, transformando profundamente a quienes lo rodean, incluso a los viajeros del futuro. La introducción del viaje en el tiempo como eje narrativo no es solo un recurso literario innovador, sino también un medio para plantear preguntas universales. ¿Qué significa ser testigo de la historia más allá de los libros y las tradiciones? ¿Cómo cambia nuestra percepción del pasado cuando lo observamos desde una perspectiva tecnológica y científica? ¿Qué impacto tiene en nuestra espiritualidad enfrentarnos directamente con la humanidad y divinidad de Jesús? Al mismo tiempo, Caballo de Troya explora los dilemas éticos del viaje en el tiempo, los límites de la ciencia y la capacidad humana de enfrentarse a lo desconocido con humildad.
Jasón y Eliseo no solo son observadores, sino también catalizadores de profundas reflexiones que nos afectan como lectores. Su misión, aunque inicialmente científica, se convierte en un viaje personal de transformación y redescubrimiento espiritual. El impacto más allá de las páginas. Desde su publicación, la saga ha dejado una huella indeleble en sus lectores. Algunos encuentran en ella un relato inspirador que los acerca más a la figura de Jesús, mientras que otros la ven como una audaz reinterpretación de los textos bíblicos. Más allá de estas perspectivas, lo cierto es que Caballo de Troya ha trascendido su tiempo como obra literaria y se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue despertando debates, investigaciones y nuevas lecturas. Para muchos, la obra representa un puente entre la fe y la razón, un intento por reconciliar la espiritualidad con los avances de la ciencia moderna. Este equilibrio es quizás su mayor legado, una invitación a explorar lo desconocido con una mente abierta y un corazón dispuesto a cuestionar, aprender y crecer. El llamado a la introspección y la acción. Caballo de Troya no solo nos lleva a reflexionar sobre la figura de Jesús y los eventos históricos que marcaron su vida, sino que también nos desafía a mirar hacia adentro. ¿Cómo vivimos su mensaje en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a amar incondicionalmente, perdonar sinceramente y servir desinteresadamente? Estas preguntas, que Jasón y Eliseo enfrentan en su viaje, resuenan también en nosotros como lectores. La obra nos recuerda que la espiritualidad no es solo un concepto abstracto, sino una práctica viva que puede transformar nuestras relaciones, nuestra comunidad y el mundo. Al igual que Jesús impactó a quienes lo rodeaban en el siglo I, su mensaje sigue teniendo el poder de inspirar cambios profundos en el presente, un viaje que nunca termina. Aunque Caballo de Troya es, en esencia, una obra de ficción, su narrativa nos deja una verdad profunda. El viaje hacia la comprensión del pasado, el presente y el futuro es un proceso continuo. No necesitamos una máquina del tiempo para conectar con las enseñanzas de Jesús o con las lecciones de la historia, basta con abrir nuestra mente y nuestro corazón para dejar que esas experiencias nos transformen. En última instancia, la saga de J.J. Benítez es un recordatorio de que todos somos viajeros en el tiempo, moviéndonos a través de los días, las décadas y los siglos en un viaje constante de aprendizaje, amor y fe. Caballo de Troya nos invita a abrazar ese viaje con valentía, humildad y una insaciable curiosidad por lo eterno. Como lectores, al cerrar el último libro de la saga, no solo despedimos una historia, sino que iniciamos nuestro propio camino de introspección, inspirados por el ejemplo de un Jesús vivo, cercano y universal. Un viaje que, como la obra misma, tiene el poder de cambiar nuestras vidas para siempre.